La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Tenemos un invitado que no requiere presentación, el licenciado Cándido Mercedes, nuestro gran amigo, asesor, es un asesor de este programa. Cándido, bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Va a permitir cerrar el viernes, ya el viernes cuadrado ya. Cándido, vamos a hablar del tema de la policía, del descrédito que ha caído la policía y la decisión del presidente de nombrar una comisión que tuvo en esta semana Sergio Tulio y me corrigió que no es comisión, que es una mesa de trabajo. ¿Qué tú, desde el punto de vista del sociólogo, a la situación de la policía, y si tú crees que de verdad el gobierno va a lograr enderezar ese cuerpo? Otros países lo han logrado, Sí. como Colombia, Ecuador, y se pudiera. Yo digo, desde la sociedad civil siempre aplaudimos Sí. que todo lo que venga para mejorar lo que existe es bueno. Y la gente de la sociedad civil augura siempre que el futuro será mejor que el presente. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros nos dimos una reforma de la policía, la 96-04, de febrero del 2004, cuando Hipólito Mejía. Ascendió al poder nuevamente Leonel Fernández. Ahí se hablaba de reforma. No se hizo reforma. Finalmente se hizo una reforma en julio del 2016, que es la 590-16. Perdón, por eso que yo digo la brillantez de Cándido, porque él no sabía que yo le iba a hacer esa pregunta. Y mire cómo tiene de memoria. Entonces, ¿qué ocurre? Esa ley es buena, Ramón. Esa ley es buena en términos generales. ¿Y entonces? Uno de los grandes males de la sociedad dominicana es que no le damos seguimiento a nada. Y cuando tú no le das seguimiento a las cosas, viene lo que se llama la pérdida de la memoria histórica. La policía, en esa ley, tenían que hacer 21 reglamentos. Pero ¿qué pasa? Que tú se lo dejas a la misma policía, entonces ella es juez y parte. Claro. Entonces, ese artículo tiene, esa ley, 176 artículos. Y el único que se ha cumplido es de jefe de la policía a director de la policía. Sí. Pero la ley es buenísima. Además, la Constitución en su artículo 255 establece la misión de la policía y no se cumple. La ley habla en su artículo 5 de la misión de la policía. Y en el artículo 13 habla de las funciones de la policía. Y el artículo 14 establece taxativamente la actuación proporcional de la policía frente a un evento o frente a un hecho. O sea, que eso que vimos en Villa Altagracia y todo. ¿Por qué yo te digo que no le damos seguimiento? Hay un gran proyecto conducido por Fijos y Participación Ciudadana que se llama Seguridad Ciudadana y Justicia. Para el 2016, Participación Ciudadana, yo se lo traje, hicimos un libro sobre las condiciones físicas de la policía. Aquello es deprimente. Sí. Destacamento. Pero luego hicimos otro documento donde se ejemplificaba y graficaba todo, con cuadro y todo. El número de asaltos, atracos, robo, intercambio de disparos, disfrazado de la policía. Eso en el 2016. Todo eso como parte del proyecto y ha seguido así. ¿Qué acaba de decir el ministro de Interior y Policía? Que hay 723 destacamentos y de ellos hay 221 que no sirven. La Policía Nacional está en términos operativos en algunas cosas en el comienzo del siglo XX. Usted va a un destacamento de eso y la mayoría, tú encuentras el cabo recibiéndote una la computadora. denuncia. No, en un cuaderno. O sea, eso es. Entonces, no hay seguimiento a las cosas que se hacen. Ahora, todo proceso de reforma policial implica un proceso, una reforma de esa naturaleza. Es hacer como están haciendo con las nuevas cárceles. Usted va abriendo moderna cárcel y va cerrando la prehistórica. Pues eso mismo va a tener que suceder. ¿Por qué? Y también cambiar en la reforma policial que se haga. Ahí dice que la Policía Nacional es un cuerpo armado. Y ya en ninguna parte del mundo la policía es un cuerpo armado.
Y aquí todavía, fíjese que el coronel le prestó la ametralladora al cabo. M16. M16. Y hay una UCI que no saben de dónde era. Un arma de guerra. Entonces, hay que darle seguimiento. Me gustó el discurso del presidente, cueste lo que cueste. Porque al final, Ramón, solamente hablamos de la Policía Nacional. Claro, es muy importante porque ella es la que propicia el orden público. Pero la calidad de la Policía Nacional es un fiel reflejo de la derrota de la élite política en República Dominicana. ¿Y por qué? Porque en la Constitución, como en todas las reformas, establece que el presidente de la República es el que conduce el mando supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es un fiel reflejo la policía, porque aquí todos los ejecutivos que han pasado saben qué ocurre en la Policía Nacional. Todos los presidentes. Ellos saben que todos los jefes se enriquecen y los coroneles salen ricos de ahí. Porque ¿cuánto gana un general? El director de la policía ahora es que está ganando 98,000 pesos oficialmente. Eso da para vivir en los minas. Pero además, acuérdense del coronel que era jefe del DICRIN, que pagaba 90,000 pesos de apartamento ahí en la Sarasota o en la Nacabona, que lo agarraron aquella vez que sí, ellos mismos dieron un tumbe de droga. O sea, todo eso. Entonces, en una Policía Nacional, tú no puedes tener un general, inspector general de la policía y el control interno de la policía, porque imagínense, eso debería ser parte del Ministerio de Interior y Policía. O sea, hay muchas cosas que hay que cambiar, pero hay que darle seguimiento y hay que tener suficiente carácter. Ahora bien, esto es un problema de la sociedad que tiene que darle seguimiento, que eso no puede seguir así. Por eso, cuando Servio Tulio defendió aquí la composición, buscando que sea desde la sociedad, esos actores que son sociales, porque ahí hay actores que no saben nada de eso. Sí. Ahí hay actores que no saben nada de eso. Yo aplaudo que esté ese señor que yo admiro mucho, Héctor Guerrero Heredia, sí, Ricardo Nieves, Rosalía Sosa sabe de eso, porque ella era la directora ejecutiva de Participación Ciudadana y trabajó mucho con la Policía Nacional, el mismo Servio Tulio con Finjus. Admiro muchísimo a Muquien Adriana San, ven, historiadores y todo eso. O sea, está bien la composición. Hay gente que no deberían estar ahí, sino que es fruto de una expresión de legitimidad social, para darle la importancia a la mesa de trabajo, para no decirle comisión, para darle esa importancia, porque Fidel Lorenzo, el mismo obispo Mejía o el mismo obispo Soria, o sea... Para eso para estar de acuerdo con las religiones, ¿no? La legitimidad social se llama, pero no en términos de competencia, de know-how. A veces hay actores dentro de una mesa de trabajo que lejos de coadyuvar a la eficiencia y a la eficacia, a veces te dificultan porque tú tienes que... Ralentizan, porque tú tienes que explicarle a ellos qué es lo que queremos. 1, 2 y 3 veces, porque ya es difícil, el disco duro, usted sabe que se va aflojando. Pero tú estás positivo. Sí. Y lo bueno es que parece que el presidente tiene voluntad. No, porque primera vez que usted oye, cueste lo que cueste. Mire. Inclusive advirtió que podría ponerse peor. Y es así porque puede haber conspiraciones internas, ¿me entiendes? Para ponerse la dura al Poder Ejecutivo y a la sociedad, para demostrar que ellos son los que tienen poder. Eso se puede hacer. Como de hecho en algunos momentos históricos de la policía, cuando un jefe de la policía, en aquellos tiempos se llamaba jefe, tenía 3 o 4 años, lo que querían ya, sí, hacían cosas, travesuras. Y eso no lo sabían los presidentes, toda esa travesura. O sea que se necesita mucha voluntad política. E insisto, la policía y su calidad es un fiel reflejo de los actores políticos que han sido indiferentes frente a la situación. ¿Qué ha pasado? Que se ha ido degradando. Mire qué ocurre. Aquí la gente ya internalizó que la policía tenía derecho a matar delincuentes. Cuando mataban uno que no era delincuente, la familia comenzaba a llorar.
Porque él no era delincuente, como que no tenía... Pero aplaudíamos cuando era un delincuente. Pero aplaudíamos y eso no se puede. ¿Qué ocurre, Ramón, psicológicamente y emocionalmente? Cuando yo comienzo a matar delincuentes, ¡pam! ¡pam! Después yo me acostumbro a matar. Lo veo como una cultura. Y luego desde ahí mismo salen sicarios. Claro. ¿No se acuerda la soga? Sí. Después tú construyes tu empresa. Tú construyes tu empresa para eso mismo que hacías. Sicariato S.A. Exacto. Eso mismo que tú hacías. En términos oficiales, lo va a hacer ahora en términos subterráneos o sumergidos. Pasando, porque hay muchos temas, Cándido. El estudio de participación ciudadana, yo creo que tú lo tienes ahí, que hizo un diagnóstico sobre la situación del empleo público en la República Dominicana. Sí. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Es un estudio hasta octubre del 2019, porque me gusta ser objetivo. Sí, sí. Hasta octubre del 2019. Se viola la Constitución en su artículo 138, se viola la Ley de Salarios, se viola la Ley de Función Pública, se viola la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, en todo lo relativo a salarios. Ahora, ¿qué ocurre? Ese estudio es tan exhaustivo, Ramón, que fue 413.219 empleados públicos, casi el 65% de toda la nómina pública. Que fue evaluado. Sí, y 6.600 puestos o cargos. ¿Qué ocurre? Ahí se viola lo que se llama, de la Ley de Salario, lo que llama la jerarquía salarial. La jerarquía salarial establece que si Ramón Núñez es gerente o supervisor de Cándido Mercedes, yo no puedo ganar más que tú. Rompe el principio de equidad interna salarial y de equidad externa salarial. Aquí hay, y también rompe el principio de equidad, complejidad y riesgo de funciones encomendadas, que significa que dos personas que tienen el mismo puesto no pueden ganar salarios distintos. Pues aquí eso se rompe de manera grosera. Pero en la ley, en el artículo 12 dice que el presidente de la República, 450.000 pesos. Y entonces ese artículo 6 del principio, que es la jerarquía salarial, dice que nadie puede ganar más que los jefes de los poderes públicos y los entes constitucionales. Aquí hay más de 150 puestos que ganan más que el presidente de la República. Eso va a ser difícil tumbarlo. Bueno, pero también tiene que ser un proceso gradual, pero reconocer. Pero el presidente de la República, aunque el estudio está hecho hasta octubre del 2019, el presidente de la República sí puede tomar una medida rápida. ¿Qué ocurre? Es decir, ahí no tenemos que modificar la ley. Nada. Mire qué ocurre. En abril del 2019 se aumentó el salario. Acuérdense que el salario mínimo era 5.117 pesos en la administración pública. Danilo Medina lo llevó a 10.000, pero el 3% de la administración pública está ganando menos de 10.000. Sí. Eso nada más con una llamada, un asistente del presidente al Ministerio de Administración Pública, que nadie gane menos de 10.000, claro. Porque nosotros, el Estado, no puede estar en la ilegalidad, porque eso es el Estado en su propia ilegalidad. Y no son muchos, hay 11.000 que ganan el salario mínimo, entonces hay como 4.000 que están ganando menos de 10.000 pesos. Eso de una vez, con una decisión. Son decisiones que se pueden tomar de una vez. Como hay decisiones que se pueden tomar, que en República Dominicana hay mucha gente que están jubilada y pensionada, están trabajando en la administración pública, y usted sabe que la Ley de Salario en su artículo 31 establece que una persona no puede estar pensionado y al mismo tiempo, cuando usted asume el puesto público de nuevo, usted tiene que suspender, paralizar el salario. Aquí se han destapado casos de gente que está en una corte y se fue a otra institución y que cobraba la pensión y ¿tú sabes cuál caso yo te estoy diciendo? No, hay muchos casos. Y entonces nosotros lo denunciamos desde PC. Acuérdese que muchos miembros de la Junta pasaron a Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Superior Electoral, y duraron un año, cobraron, pero no devolvieron ese dinero. Y lo había los otros días que estaban jubilados en la Junta y trabajaban en la DGI y cobraban en los dos sitios. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, pero el gobierno tiene con ese documento hay un
un buen material. Por suerte, en la puesta en circulación habían 5 funcionarios del Ministerio de Administración Pública en la presentación, y al mismo tiempo le enviamos como 12 libros a Darío Castillo, que está muy interesado en eso. Cándido, yo siempre aposté que me hubiese gustado verte a ti presidiendo la Cámara de Cuentas, porque Cándido, además de sociólogo, es gerente, pero no quiso participar en la entrevista. Tú estás conforme, porque hubo que hacer mucha presión, porque había muchos políticos ahí y gente con un historial medio raroso. Y que creo que es la primera vez que el Senado no escoge el primero de la terna, sino que... Sí. ¿Qué tú opinas de la...? No, fíjese, yo estoy conforme con el trabajo que hizo el Senado. Porque el Senado no podía pasarse, tenía que trabajar ya con las ternas. Con las ternas. Ellos las reconfiguraron. Lo que pasa es que como el PLD era un partido hegemónico, dominante, la Cámara de Diputados enviaba las ternas y como era lo mismo, era mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en la Cámara del Senado, el Senado lo que hacía es que refrendaba igualito como lo habían mandado los 5 que estaban arriba. Pero ¿qué ocurre? Que la gente se lo olvida. Es que en los estatutos del PLD establece que el comité político es el que dirige la política congresional. O sea, esos miembros eran elegidos en el comité político de antemano y entonces lo que hacía la Cámara de Diputados y senadores que refrendaba. Y además tenía el secretario general, que era miembro del comité político, y a Cristina Lizardo en el Congreso, en el Senado también, miembro del comité político. Entonces, muy atinadamente, oigan eso, Félix Bautista dijo, pero si es como la manda la Cámara de Diputados, que nosotros tenemos que darle el visto bueno y la oración, no tiene sentido que llegue al Senado, y es verdad. Entonces el Senado, que hay que aplaudir esa... Entrevistó a todos y a todas, y reconfiguró la plataforma que se tenía de los 5 primeros, que ustedes saben que era un señor que tiene ahí, Roberto Martínez Villanueva, 80 y pico de años, ya era bueno, Juan Luis Selima, bueno, darle su oportunidad a jóvenes. Fíjate que ahora el presidente de la Cámara... Tiene 40 años. 40 años. Alguien decía con mucha propiedad, 2 o 3 personas, que el hecho de que casi ninguno eran reconocidos públicamente es un buen indicio. Ahora bien, mire, yo le pregunto a los casi 11 millones de dominicanos, hasta los niños de 1 año, si vieron la 316 entrevistas que hizo la Cámara de Cuentas, y nadie me va a decir que la vio. No. Ah, bueno. Entonces, vamos a aplaudir y vamos a augurar que ellos tengan éxito. Porque eso es lo que yo tengo que decir como sociedad civil. Ahora bien. Ahora, tú me dijiste una vez con mucha razón, y yo lo he repetido, que la Cámara de Cuentas no tiene la capacidad para auditar todo el Estado Dominicano. Mire, primero, la élite política, ¿qué hizo? Consagró en la ley 10-04 que las auditorías de la Cámara de Cuentas es la que tienen validez para el PECA, y eso no debe ser, número 1. Número 2, aquí hay alrededor de 4.500 instituciones del Estado que reciben dinero del Estado y por lo tanto tienen que ser auditadas. Pero yo hice mi tarea. El promedio de América Latina de auditorías de instituciones como la Cámara de Cuentas, que hacen el mismo papel, es 100 a 120 por año. Aleatorio. Si usted, aquí no, aquí sí hicieron en algunos momentos 22 y 23 auditorías por año. Yo hice desde el 2006 hasta el 2019, el promedio fue 25 auditorías por año. Y aquí estaban poniendo auditorías que se hicieron en el 2006, poniéndole la página de la Cámara de Cuentas en 10 y 12 años después. Es un desastre. Mire, yo voy a insistir públicamente, sé que hay gente que no. Mire, si Contraloría ejerciera su papel, porque es preventivo. Claro. Ex antes. Es antes. La Cámara de Cuentas pudiese enfocarse en los ministerios más grandes, entiéndase, educación, salud, obras públicas y algunas empresas descentralizadas que no la miramos con el ojo avisor, la sociedad civil, pero que hacen más desastre que en el Poder Ejecutivo. Sí. Bueno, ahora que por primera vez se va a hacer una auditoría a la policía. ¿Me entiende? Entonces, y hacerle el ejercicio fiscal que por ley le toca a la Cámara de Cuentas para enviársela a
al Congreso. Pero ¿qué pasa? Que el Congreso en estos últimos 16 años no ejerció su papel de control, porque insistimos en Cámara de Cuentas, pero órganos de control, según la ley 10-04, es Cámara de Cuentas, Contraloría Interna, hay veeduría social que nunca se ha utilizado en la Cámara de Cuentas, y el Congreso. Entonces la Cámara de Cuentas tiene que hacer el análisis del ejercicio fiscal anterior y a más tardar el 30 de abril del año siguiente enviarle ese informe al Congreso. Hemos sabido en estos últimos 20 años si el Congreso estudió eso. No. O sea, todos los actores tienen que jugar su papel. Lo que quería decirle con la Cámara de Cuentas, que un poco enfermo yo haciendo tareas, mire, ahí habían gente brillante en ese concurso. Le voy a decir dos nada más, que no es bueno de mencionar, pero mire, ahí estaba un señor que se llama Lionel Boden, que es doctor, contador, 20 años dirigió la maestría en finanzas de INTE, 30 años dando clases. Yo fui director de la carrera de administración de INTE, y yo fui director desde el 88, y ya él en el 89 estaba dando clases de finanzas, profesor de finanzas en AP, y un doctorado en liderazgo organizacional. Y yo vi la entrevista, buenísima. Qué pena. El contralor de la UAS, Fabio Roa, contralor de la UAS, buenísimo, auditor de las principales empresas de auditorías de por ahí. Dígame una, la que audita el Banco Central, ¿cómo se llama? KPMG. Él fue de KPMG y la otra. Price Waterhouse, las dos principales. Las dos principales. Gente así que tiene que estar. Pero no salieron. No salieron. O sea, vamos a decir, augurar éxito a ellos, pero no puedo decir que eso eran los mejores que habían en el concurso. Honestamente lo digo. Porque yo sí vi las entrevistas y sé de el expertise de mucha gente que concursó, que no llegaron al final. O sea que eso es como una lotería muy grande. Cándido, finalmente en pocos minutos, el tema de la corrupción y de los expedientes. Hay gente que se está desesperando, que dice que va lento. Entonces cuando uno ve lo que pasó ahora con Odebrecht, que se decidió no aceptar las delaciones premiadas, y parece que tenían razón las juezas, lo dijo aquí Servio Tulio. ¿Cuál es tu impresión sobre esa situación? Mire, hay que ser honesto. Ha habido un manejo extraordinariamente bien manejado de parte de los abogados de la defensa. Fíjese que ese elemento de dejar atrás las delaciones premiadas, pero lo han puesto como que ya se cayó, los 6 van para su casa ya, porque ya la delación, no, pero que hay decenas y decenas de otros elementos empíricos, fácticos que están ahí, demostrado que sí. Esa era una más de las otras. Ahora, lo de Miriam cada día resalta más, doña Miriam Germán, porque ella dijo parte de ese expediente. Sí, ya lo dijo. Y además, el juez de instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Ortega Polanco, le dijo al procurador que podía ir a Brasil y él no quiso ir. No. Porque, acuérdese, ese expediente lo hicieron ¿dónde? Eso ni siquiera fue Jean Alain. Y Alain no tiene competencia para hacer un expediente así. Eso se hizo en Palacio. Eso se hizo en Palacio directamente, bien articulado, bien retórico. Y como le dijo Servio Tulio ayer, o antes de ayer, un expediente no se hace sobre base teórica, sino con hechos, que validen lo que usted está diciendo. Entonces eso tiene mucha base teórica. Pero aún así van a tener que condenar a 2 o 3. A 2 o 3, sí. Obviamente. Y los otros casos. Ahora lo que tiene que venir es, como dice Ramón Núñez, un Odebrecht 2.0. Sí. Porque ese nada más llegó hasta cuándo, hasta el 2011, 2012. Y del 2012 Odebrecht mandó dinero hasta enero del 2015. Sí. Y Punta Catalina ya se demostró, Alicia Ortega demostró que por Punta Catalina se recibieron 39.5 millones de dólares. Ahí están los codenames. Sí, es que mire, Latinobarómetro, que ya comenzó a divulgar su investigación de los 18 países de América Latina, acaba de asimilar un concepto brillante que ustedes tienen que manejarlo, que se llama fraude social. Y define el fraude social
como cuando un pueblo masivamente desconoce las leyes, las normas, la constitución de esa sociedad, y en gran medida porque el Estado no es capaz de controlar y regular esas acciones de comportamiento desviado. Usted sabía que nosotros somos líderes en fraude social de esos 18 países. Sí. ¿Usted cree que no? Por lo menos hasta agosto del no, es que aquí, mira, aquí vemos como deporte que yo me vaya en rojo, que no pague la luz. Aquí hay gente pobre que tiene la luz conectada por doble vía y le paga a un tigre para que se la ponga. Aquí hay gente que tiene 5, 7 y 8 tarjetas de crédito y están huyendo porque no tienen con qué pagarla. Y eso lo vemos como normal. Mire eso, esto de ahora, eso es una vergüenza social y le hace daño al turismo. Claro, lo del alcohol. Lo del alcohol, eso es una vergüenza en pleno siglo XXI. Aquí sabemos dónde se vende medicina farsa. Aquí sabemos quiénes son los que falsifican el alcohol. Es todo que lo estamos falsificando, líder en falsificación de tabaco, de cigarrillo, de medicina, y no debe ser. El Estado tiene que ser fuerte, no importa. ¿Cómo vamos a tener empresarios en base a la falsificación? Eso es inaudito en el siglo XXI. Cándido, como siempre, es una tonificante conversar contigo. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Cándido. Gracias. Nos permite cerrar con broche de oro.